Sabaku no Gaara se quedó inmóvil mientras miraba a los ojos del recién formado Bogart, que avanzaba lentamente hacia él de la manera pausada que uno podría esperar de un visitante despreocupado en un ligero paseo vespertino, excepto que el Bogart tenía un aspecto mucho más siniestro. Propósito en su paso mientras se acercaba a Gaara, caminando directamente hacia el tembloroso shinobi que no se había movido ni un centímetro desde la terrible formación del monstruo. Para los muchos observadores fascinados del evento, es posible que no hubieran entendido la profunda desesperación arraigada de Gaara al ver la figura que se acercaba, sin haber oído hablar del sórdido pasado del niño, pero incluso ellos, tan volubles como podía ser el cuerpo de estudiantes, estaban conscientes del terror dentro de los ojos generalmente opacos de Gaara. La forma humana que se acercaba ciertamente no era lo que esperaban del antes fantástico Bogart del estudiante de intercambio, pero no obstante lo vieron absortos. La forma humana, aparentemente una mujer, había llegado a su destino con una suave sonrisa en su rostro. Los ojos muy abiertos de Gaara ni siquiera podían parpadear ante el rostro de Karura, a quien solo había visto en fotografías y, sin embargo, había sido la causa de algunas de las consecuencias más profundas en su vida. Karura, la madre de Gaara. 心の傷? ただ、一つだけ心の傷を治せるものがあります。愛情です。どうやったらもらえるの? 姉さんはガーラ様をすごく愛していたのだと。砂が自動的にガーラ様を守ろうとするのは母親としての愛情。De todas las figuras y escenarios dentro de la memoria del anfitrión demonio, nunca había imaginado que ella sería el miedo que se le mostró. No era que no entendiera el horror que estaba sintiendo, había estado tan aterrorizado por el mero pensamiento que no podía comprenderlo. El Bogart con el delicado rostro de mujer se inclinó y abrazó al rígido shinobi, con las manos entrelazando su pequeña figura con aparentemente practicada facilidad. Gaara no estaba en el estado mental que uno podría esperar de que un niño se reuniera con su madre muerta, y por una buena razón pronto se reveló. El Bogart era, de hecho, una manifestación de los propios miedos basados en las ideas y percepciones de esa persona. En esencia, la madre de Gaara estaba allí porque tenía miedo de la idea de que ella estuviera allí porque siempre había sabido exactamente lo que ella le diría, en el fondo de su corazón. «Profesor, ¿quién es ese?», susurró Hermione, preocupada de que la peligrosa criatura que había visto transformarse en las diversas cosas grotescas de la mente humana ahora abrazaba al claramente incómodo, si no asustado, chico pelirrojo. «No lo sé, nunca la había visto antes». Lupin estaba verdaderamente desconcertado por el comportamiento inusual del Bogart que se inclinaba hacia el oído de Gaara y le susurraba algo. A la primera señal de problema o peligro, intervendría y detendría a la criatura, incluso si tuviera que revelar su propio miedo al hacerlo, pero hasta entonces esperaría y vería qué sucedía. No era propio de Lupin poner en peligro a un amigo por su curiosidad. Sin embargo, se avergonzaba de admitir que incluso él desconfiaba del estudiante que había aparecido en medio de un torbellino de arena e intriga. Gaara no era tan consciente como sus compañeros de clase, sus ojos solo registraban un cabello casi gris que cubría su visión como un velo de nebulosa incertidumbre, malos recuerdos y motivos despreciables. El abrazo, que había comenzado con tanto cariño, se había convertido en un apretón desesperado cuando el falso comenzó a susurrarle al oído cosas perturbadoras que sabía que eran ciertas y que aún así había rehuido. «Mi pequeño Gaara, mi pequeño y hermoso Gaara. Has sido un niño tan travieso, no mataste a nadie, sabes que ese es tu propósito. Eres una herramienta para el genocidio. Por eso te di tu nombre». El Bogart Karura cantó cariñosamente al oído de Gaara, describiendo todas sus peores inseguridades y desestabilizando su cordura recién formada en su esencia. «No, no, no». Gaara aulló dentro de su cabeza, deseando furiosamente poder gritar la negación a todo pulmón. «Está bien ahora, mi Gaara. Tu madre te cuidará ahora. Los mataremos a todos juntos. Seguiremos matando hasta que tú y yo seamos los únicos dos que quedan». El Bogart, a quien Gaara había olvidado que era simplemente un eco de la verdad, ahora estaba frente a su rostro, mirándolo a los ojos con todo el amor que le habían negado durante su infancia. La peor parte fue que durante el perturbador discurso, en el que pudo escuchar a Shukaku literalmente gritando de acuerdo, realmente quería complacerla. Se sintió muy feliz en el cálido abrazo de su madre.
No era propio de Gaara perderse la pista de sí mismo tan fácilmente, especialmente desde que había separado su mente de la de Ichibi, pero el retroceso emocional del encuentro estaba agotando todo su autocontrol hasta que no era más que el arma que había luchado. Tan difícil de distanciarse. Te amo tanto, Gaara, siempre lo he hecho a pesar de lo que tu padre nos hizo. Siempre te amé. Karura, aunque falsa, atrajo a Gaara hacia su pecho y finalmente él sucumbió y rodeó sus brazos más pequeños alrededor de ella, aferrándose al pecho de su madre y deseando que nunca tuviera que terminar, deseando no tener que volver a matar, pero sabiendo que no tenía elección. Gaara cerró los ojos, preparándose para el ataque que estaba a punto de hacer, sabiendo cuánto le iba a doler más tarde, se armó de valor para matar. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Gaara? Hazlo por tu madre, susurró mientras el corcho de la calabaza se desprendía y se dispersaba en más arena, unida por las grandes cantidades que ahora fluían libremente fuera del recipiente. Si madre Gaara solo podía susurrar en su propia cabeza mientras flexionaba su control del zarcillo, que se había endurecido lo suficiente como para perforar incluso la defensa más fuerte, no es que tuviera que hacerlo. Las brujas y magos presentes no pudieron evitar tensarse cuando el tentáculo ondeó alrededor de la pareja abrasadora, todos todavía perplejos por toda la situación. Una sensación de peligro irradiaba de la escena, lo suficiente para que incluso el adolescente más tonto pudiera sentir la violencia inminente a un nivel instintivo. Si madre Gaara repitió, los gritos de Shukaku se volvieron casi ensordecedores cuando golpeó. Hermione jadeó, cuando la lanza de arena atravesó el pecho de la mujer, uno que pertenecía a una mujer que no parecía sorprendida y agradecida por la agresión. La joven bruja pensó que veía un parecido con Gaara en el rostro de la mujer pálida, pero no estaba en condiciones de insistir en esos detalles, cuando atacó a dicha mujer aparentemente sin provocación. Tenía que recordarse a sí misma, al igual que todos los estudiantes, que no era realmente una persona a la que estaban viendo empalada, sin importar cuán real pareciera la sangre, sino un Bogart. Todos vieron cómo la ahora flácida forma cayó suavemente sobre Gaara, quien la sostenía contra él, los papeles se invirtieron mientras ella inclinaba la cabeza sobre su hombro ligeramente para susurrar una última cosa. Todos los presentes vieron al Bogart decirle un mensaje moribundo a Gaara, y sin embargo nadie pudo distinguir una sola palabra. Todo lo que cualquiera pudo discernir fue que cualquier cosa que ella le hubiera dicho, trajo una sonrisa al rostro de Gaara, mientras él pensaba en silencio en respuesta, lo sé. Nadie se movió, nadie habló. Toda la clase se congeló cuando Gaara movió el cuerpo del, ahora muerto, Bogart al piso, aún manteniendo la triste y sin embargo tan sincera sonrisa que no tenía la misma apatía o odio que sus anteriores expresiones faciales. No, esta era una sonrisa trascendental que nunca antes se había visto y raras veces volvía a ser vista por los residentes de Hogwarts. La arena fue devuelta a su lugar de descanso cuando el propietario se alejó de sus compañeros y salió del aula. El cuerpo del Bogart comenzó a tener espasmos antes de explotar en una nube de humo, sin dejar nada más que malos recuerdos y sobresaltados de tercer año. Ningún alma vio a Gaara durante varias horas después del incidente y, por casualidad, ninguna persona lo vio derramar una sola lágrima esa noche. Como todos los buenos rumores, la historia del encuentro de Gaara con el Bogart se había extendido en los primeros 10 minutos a las 4 esquinas y casas de Hogwarts. Ni siquiera los profesores se salvaron de los chismes, ya que ellos también charlaban entre ellos sobre el estudiante extraño y desconcertante que se había vuelto aún más interesante que su hacedor de milagros residente, Harry Potter, que había tenido un comienzo bastante mundano del año escolar en comparación. A pesar del ataque del Dementor, el centro de atención se había vuelto aún más reservado que antes, después de su última lección de defensa contra las artes oscuras, si eso era posible. Lupin estaba agradecido por dos cosas. Ningún estudiante había resultado herido y no había destruido su salón de clases, como lo hubiera sugerido la encuesta del maestro. Había una probabilidad de 5 a 1 de que estaría enseñando afuera durante el resto de la semana.
Afortunadamente, Lupin había tenido suficiente fe en Gaara como para apostar por la supervivencia de su salón de clases y, como resultado, había hecho una matanza. El único maestro exento de tales rumores y chismes era el siempre estoico y lleno de odio Severus Snape, quien, al principio, había escuchado los diversos relatos de la historia antes de distanciarse por completo del asunto después de que la verdad se había convertido en una exageración y mentiras de los susurros chinos que le estaban transmitiendo. Dumbledore había intentado en serio resolver el problema enfrentándolo de nuevo, con poco efecto. Parecía que el asunto era de naturaleza sensible y personal para Gaara, ya que todas las preguntas encontraban una mirada o una preocupación fingida. Albus había decidido, antes de su interrogatorio, que no sugeriría ninguna de sus teorías a Gaara, ya que, si estaba equivocado, o si tenía razón, podría terminar peligrosamente. Sabía que tenía a un adolescente molesto en sus manos, y lo último que necesitaba era un estudiante enojado que lo asustara más de lo que le gustaría admitir. El único consuelo que el anciano y sabio podía tomar era que Gaara había sido castigado en cierto nivel con las normas sociales por su aparente amistad con Draco Malfoy, aunque el término amigo no era realmente tan adecuado considerando al pelirrojo esa distancia continua y naturaleza antisocial en general. El profesor no estaba muy seguro de si debería preocuparse por la unión de los dos adolescentes o no. Tendría que esperar y ver. Después de todo, todavía tenía sus contactos en el ministerio a los que recurrir si las cosas se salían de su control, sin importar cuánto deseara evitar esa instancia. La nobleza rubia platino de la casa Slytherin se las había arreglado, con un esfuerzo considerable, para mantener un contacto regular con su compañero de habitación después del fiasco de unos días antes, que había amenazado con cortar la poca conexión que tenía con el chico que ahora consideraba ser a falta de un término mejor, amigo. Con ese fin, prácticamente había arrastrado al chico silencioso y sombrío a las lecciones de vuelo de primer año a las que Gaara no había tenido el beneficio de asistir 2 años antes. Aparentemente había estado en otro lugar en ese momento. Cuando Gaara se enteró por primera vez del pasatiempo mágico de montar escobas, decidió que las brujas y los magos estaban locos. No era que Gaara dudara de Sirius cuando había mencionado el equipo de limpieza volador. Después de todo, el joven shinobi había oído hablar de métodos de viaje mucho más extraños en su propio mundo, pero el concepto de usar el método de transporte de forma regular y por diversión nada menos, parecía ridículo. No habían pasado 15 días desde su caída de la criatura voladora mágica mucho más robusta, y había tenido un efecto profundo en la confianza de Gaara en el sentido de autoconservación de la comunidad mágica cuando se trataba de sus implementos voladores. Basta decir que Gaara no iba a sufrir una de esas conmociones cerebrales en espera. Entonces, cuando el adolescente pelirrojo se encontró a horcajadas sobre la escoba de madera, se preguntó qué tan persuasivo era realmente su compañero de cuarto. Miró a su izquierda y vio que Draco tenía una leve sonrisa en los labios, aunque era mucho más feliz que las previamente maliciosas que había sido una vista regular para el nuevo estudiante. A su derecha, Gaara vio a los 30 y tantos de primer año, todos sosteniendo sus escobas con tanta fuerza y temor como la máquina de matar experimentada. Hubiera sido una mentira decir que dicha máquina de matar no se avergonzaba de su nerviosismo, pero después del tiempo que había estado pasando recientemente, no estaba de humor para dejar que el orgullo se hiciera cargo en lugar de la seguridad. Sin embargo, a pesar de las fuertes protestas de su compañero de casa contra la decisión, Gaara se había negado rotundamente a dejar su calabaza llena de arena en el suelo. No era que tuviera miedo de que se rompiera de nuevo, después de todo, podía arreglarlo casi instantáneamente, pero definitivamente no iba a caer desde tal altura de nuevo en el corto plazo sin la protección de su confiable salvavidas. Todo el tema de la incapacidad de Gaara para montar en escoba había surgido cuando el tema relacionado del Quidditch había surgido con tanto entusiasmo como Gaara había visto nunca a alguien tan estoico como Draco. El pura sangre estaba absolutamente absorto en el tema, en el que había entrado en gran detalle sobre las maravillas no solo del juego amateur sino también del deporte profesional. Gaara realmente se arrepintió de negar con la cabeza cuando se le preguntó si había jugado el juego antes, lo que llevó a Draco, incrédulo por la entrada, preguntando si Gaara siquiera sabía cómo montar una escoba. El joven mago ya no sabía lo que era cierto, después de haber sido informado de que el supuesto pura sangre no conocía las habilidades más básicas que le habían enseñado a él a los 7 años.
Lo que más perplejó al noble altivo fue que, a pesar de que tenía dudas sobre el estado de nacimiento de Gaara, eso no lo disuadió de buscar una amistad con el chico. Simplemente no tenía sentido para Draco, quien había sido criado solo con el concepto de escalada social como una razón para vincularse con sus compañeros. Fue una extraña coincidencia que no solo Draco sino Gaara también sintieran la extraña sensación de una compañía inminente. Era la verdadera razón por la que había aceptado arriesgar su vida por la locura que pasaba por pasatiempos mágicos. Si hubiera sido cualquier otra persona, se habría negado rotundamente, pero con Draco sintió una pizca de culpa. Como un efecto secundario inesperado de la proximidad de Gaara a Draco, algo más que Crave y Goyle lo habían abandonado ya que toda la escuela había comenzado a darle al rubio platino el mismo nacimiento amplio que él. Sabía que, a la larga, sería beneficioso eliminar la multitud de sangre pura discriminatoria y prejuiciosa que te escupiría tan pronto como te mirara. Sin embargo, no escapó del Shinobi no Te que desde que lo habían rechazado de todos sus círculos sociales y lo habían dejado solo, Draco había comenzado a rondarlo mucho más. A Gaara le dolía saber que él era la causa del dolor y la soledad de otra persona, especialmente alguien como Draco que, a pesar de su oscura educación, era una persona genuinamente buena, aunque un poco abrasiva y engañada a veces. Devuelto a su situación actual por un toque en el hombro, Gaara se giró para ver a Draco luciendo previsiblemente molesto por haber sido ignorado durante los últimos minutos. El chico pálido había estado preguntando sobre el pasado de Gaara nuevamente, solo por el hecho de aprender más de su conocido, en lugar de por razones más siniestras. Sin embargo, cuando quedó completamente en blanco por el misterio mudo, se sintió bastante perturbado. Esta había sido otra prueba más de la bondad interior de Draco. El hecho de que pudiera acercarse y tocar a Gaara en el hombro mostraba que no tenía malas intenciones, o al menos no tenía intenciones de matar a Gaara. Esa había sido la razón por la que Yasamaru nunca había podido acercarse lo suficiente para matar a Gaara cuando era un niño, teniendo que recurrir a métodos más contundentes en lugar del subterfugio. Sacudiendo los pensamientos mórbidos del pasado, Gaara prestó atención a Madame Och, quien había comenzado su guía para principiantes para volar. Realmente no había reconocido la presencia de los de tercer año en su clase, ya que sabía lo molesto que podía ser un Malfoy cuando se enojaba, y eso solo significaría molestia para ella más adelante. Además, siguiendo las instrucciones proporcionadas, ambos adolescentes despegaron del suelo, uno de ellos medio esperando caer de nuevo de rodillas, solo para sorprenderse al descubrir que estaba flotando 1 o 2 pies sobre la hierba en el eje de madera de la escoba. Draco luego se inclinó y dijo: «Vamos, dejemos a estos niños y vayamos a volar de verdad». La pura alegría en la voz del chico fue suficiente para convencer al inseguro ninja de que lo siguiera lentamente en su escoba, lejos del grupo de desconcertados de primer año que habían estado esperando que se quedaran más de los primeros 5 minutos. A decir verdad, Draco solo había animado a Gaara a que asistiera a la lección de primer año porque pensó que era la única forma en que podía hacer pensar al aterrorizado Jinchuriki que sería seguro dejar tierra firme. Vagaban por la parte de atrás de la escuela, Gaara no tenía ni idea de a dónde lo llevaban, salvo por el indicio de que el destino iba a requerir una lección que amenazaba su vida. Las expectativas del chico Tanuki se demostraron ciertas cuando puso sus grandes ojos en el gigantesco estadio que tenía ante él. Estaba cerca del tamaño del estadio de examen de Chunin, pero era mucho más grande en términos de espacio aéreo. El campo de césped en la parte inferior parecía que rara vez se había colocado antes, lo que bien podría haber sido cierto considerando que la mayor parte del tiempo que pasamos en el campo de Quidditch de Hogwarts se pasó en una escoba en el cielo. Las imponentes estructuras de madera, listas para albergar al profesorado e invitados de la escuela, aún estaban desnudas y sin cubrir ya que el año recién comenzaba y el primer partido de la temporada aún faltaba más de un mes. Cada uno de ellos flotó hacia el medio del área expansiva antes de que Draco comenzara a volar un poco más enérgicamente, perdiendo la paciencia que se necesitaba tan desesperadamente para que Gaara subiera más de unos pocos pies. Tranquilizándose un poco cuando reconoció su propio comportamiento inmaduro, Draco volvió a bajar al nivel de los ojos y comenzó a incitar al extranjero a ir más alto, continuando con su inmadurez, aunque ahora reconocida y aceptada, a lo que, al principio, Gaara simplemente se negó, habiendo sin intención de suicidarse. No era que tuviera miedo a las alturas, eran solo los métodos con los que las alcanzaba lo que lo ponía nervioso.
Finalmente, Gaara cedió al incesante lloriqueo que había pasado de una suave persuasión a una burla infantil. Avergonzado, Gaara sucumbió a la forma infantil de coerción mientras tiraba hacia arriba del extremo del poste de madera. Desafortunadamente, había habido un descuido por parte de Gaara que Draco tampoco había notado, que siendo la calabaza grande, del mismo tamaño que el mismo Gaara, y llena hasta el borde con rocas molidas, era demasiado pesada para que cualquier escoba la levantara, mágica o no. Gaara había intentado volar hacia arriba, siguiendo el ejemplo de su compañero de habitación, pero solo había alcanzado la asombrosa altitud de 5 pies antes de comenzar a inclinarse hacia atrás y caer. El objeto que había condenado la ascensión por sí solo fue también el objeto que salvó al participante de hacer un número en su coxis recientemente curada. La arena salió del contenedor a la velocidad del rayo para amortiguar el descenso, aunque menor pero todavía desagradablemente nostálgico. Gracias a la manta de gránulos dorados debajo de su espalda, Gaara apenas había sentido el impacto y estaba volviendo a ponerse de pie momentáneamente. «Quítate esa cosa y vuelve a intentarlo», dijo Draco, regresando como el proverbial yo-yo que parecía estar imitando en los últimos minutos. El buscador de Slytherin había tropezado con su descripción de la calabaza que, para su consternación, seguía siendo un enigma continuo para él. Había intentado en varias ocasiones, incluso más después del incidente de Bogart, descubrir algo, cualquier cosa sobre Gaara, pero lo único que había logrado arrancar de las garras de la paranoia de Gaara era que el chico había sido un shinobi donde él vinieron y que sobresalieron en la magia sin varita. ¿Qué shinobi era? Así como un número infinito de otras preguntas sin respuesta que todavía plagaban la vanguardia de la mente de Malfoy. Gaara negó con la cabeza, no estaba dispuesto a considerar la idea de montar la escoba, que ya había demostrado ser inseguro en su mente, sin su protección. Gaara miró la escoba prestada en su mano, muy lejos del Nimbus 2001 de Draco, el extremo deshilachado y la longitud pareciendo estar lista para doblarse bajo el peso de un estudiante normal, mucho menos su considerable volumen al incluir la masa de arena en su espalda. El niño mismo, siendo de una estatura bastante diminuta, pesaba muy poco, no es que nunca admitiera tales debilidades. El diminuto Jinchuriki arrojó la escoba a un lado con petulancia cuando su paciencia se agotó, aunque tuvo cuidado de no poner demasiada fuerza detrás de su lanzamiento para romper la herramienta, ya que no era un peligro para su seguridad romper. Antes de que pudiera dejar que Draco se calmara durante las próximas horas, dijo que el adolescente volador hizo su último esfuerzo para persuadir a su socio de que se quedara. «Vamos, no seas tan cobarde». Negándose a levantarse de nuevo a una burla tan obvia por su comportamiento de otro modo orgulloso, Gaara comenzó a alejarse, sin tener más razón para quedarse. Estaba seguro de que se reconciliaría con su vecino de cama en algún momento, pero por el momento estaba un poco demasiado loco. Desconcertado. No estaba seguro de lo que estaba sintiendo al ser llamado, con respecto a su aparente miedo a volar por medios mágicos. Aún así, era comprensible que después de las semanas que había tenido, incluidas no menos de 3 caídas, desarrolló el miedo a que volviera a ocurrir. Es cierto que el primero se había debido a un Kinjutsu desconocido y había estado casi inconsciente en ese momento y el tercero había estado a unos pocos metros en la arena blanda, pero el hecho era que su fobia parecía haberse arraigado. Mientras Gaara salía por uno de los varios agujeros en el borde del perímetro del estadio, escuchó el viento que soplaba detrás de él. No es un sonido extraño, casi recuerda a su hogar. El anfitrión Tanuki se volvió para ver a Draco zumbando por el aire a una velocidad vertiginosa. Lo que realmente le llamó la atención fue la expresión de su rostro. A diferencia de la mayoría, que habrían visto un borrón en lugar de la nobleza voladora, los ojos entrenados de Gaara vieron la alegría desenfrenada en el rostro de Malfoy, a pesar de que Gaara lo había rechazado antes. Draco parecía haber superado su paralizante soledad mientras se elevaba libremente, aparentemente encontrando una cierta medida de satisfacción con la que el mismo Gaara no estaba relativamente familiarizado y, sin embargo, aún podía empatizar completamente con el sentimiento. Gaara era muy consciente de la máscara que Draco se había visto obligado a usar durante muchos años y, como tal, cualquier emoción o acción era ferozmente protegida. Entonces, para Draco sonreír y revelar tanta felicidad sin darse cuenta de que lo observaban significaba que al menos era genuino.
La mayoría de las veces, cuando Draco no sabía que estaba siendo observado, por lo general solo fruncía el ceño y trabajaba, pero esta era una señal segura de que el niño potencialmente malvado tenía al menos un escape de su villanía. Una idea se formó en la mente de Gaara y, incluso para su sorpresa, no se trataba de asesinar o mutilar al ganador del premio Hogwarts Gracious Professor. Haciendo hincapié en sus reservas ante la idea de seguir volando en este mundo, Gaara llamó a su plataforma de arena, usándola toda para hacer una superficie resistente para que él se parara mientras lo llevaban hacia arriba y de regreso al campo de Quidditch. Draco se sorprendió al ver a su compañero de cuarto regresar después de su dramática salida solo unos minutos antes, cambiando inmediatamente su expresión facial a una más socialmente aceptable de ceño levemente fruncido. Una pequeña mejora con respecto a su habitual ceño franco, pero una señal reveladora de felicidad para que el ninja que regresa la detecte. El adolescente que montaba la escoba lanzó una mirada casual hacia el medio de transporte preferido de Gaara antes de ignorarlo como otra de las excentricidades del aterrador compañero de cuarto. Además, preferiría disfrutar de volar que pasar la siguiente media hora tratando de interrogar al individuo pedregoso sobre los asuntos que más probablemente quedará sin respuesta. Draco se elevó más alto y juntos volaron en picado por el aire. Aunque incluso para Draco, quien todavía negaba firmemente su propio disfrute, definitivamente era el más feliz de los dos, como lo demuestra la expresión continuamente en blanco de Gaara. Después de todo, los ninjas pasaban gran parte de su tiempo volando por el aire. Gaara preferiría no pasar su tiempo trabajando, pero eso hizo que la relación más cercana que tenía en la escuela fuera más alegre. Finalmente, después de un largo vuelo, Draco conjuró un trozo de madera del tamaño de una pelota de baloncesto, llamado Quaffle, que pasaron entre ellos en un juego en miniatura de Quidditch. Como era de esperar, Draco ganó por no menos de 100 puntos, debido a su vehículo mucho más rápido y la no tan secreta falta de interés de Gaara. Para cuando terminaron su juego y aterrizaron, ya era hora de cenar, lo que hizo que tanto el shinobi como el mago apresuraran su paso por temor a una de dos cosas. Para Draco, era el miedo a que los dementores deambularan por los jardines por la noche, y para Gaara era la amenaza de tener que escuchar a su detestable profesor de pociones y jefe de la casa sermonearlo sobre no ser una molestia para los buenos estudiantes, como había necesitado. En muchas ocasiones, afortunadamente, ambos recién llegados pudieron colarse en el gran comedor sin ser notados cuando una misteriosa explosión de humo llenó el salón. Afortunadamente, los dos presuntos perpetradores, de nombre Fred y George Weasley, quienes negaron con vehemencia el delito, fueron rápidamente capturados y reprendidos. Draco no cuestionó su buena suerte. Simplemente se sentó en silencio junto con su silencioso asociado y comenzó a comer mientras dicho asociado cerraba su discreta bolsa de armas. Gaara observó con amargura que había al menos un metro entre cualquiera de los dos marginados y cualquiera de sus supuestos compañeros de casa, e incluso el más cercano a ellos parecía una mezcla de miedo y odio. Todo lo que Gaara necesitaba ahora era un atentado contra su vida y estaría tan bien como en casa. Ah! さすがですね、ガーラ様。命令です。あなたを殺すように言われたのです。あなたの父親、風影様。